Bueno, vamos a dar comienzo, si es posible, si nos ordenamos un poco para poder escuchar. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por compartir este momento con nosotros en el marco del cumpleaños de nuestra hermosa facultad, y la verdad que es un orgullo poder presentarlo, poder festejarlo con la presentación de este libro tan esperado de nuestra querida Chiqui, La imagen liberada. Dice mucho con ese nombre. Agradezco fundamentalmente a nuestro decano, Alejandro Vila, que tuvimos varios intentos en el marco del cuarto encuentro de editoriales, de que Chiqui pudiera estar, y bueno, esto se viene postergando porque todos sabemos que Chiqui es una persona muy reconocida y requerida en distintos ámbitos, y bueno, nos parece que hoy lo hemos logrado y está buenísimo que lo logremos en el festejo de nuestro cumpleaños. Se encuentran con nosotros acompañándonos en esta actividad Cristina Pérez, vicedecana, Darío Macías, vicerrector, Susana Rueda, nuestra ministra de Cultura de la provincia, Carlos Núñez, nuestro representante de la Pocho y querida también Leprati, y bueno, y muchos compañeros de equipo de distintos momentos, autoridades, muchas gracias por estar presentes. Yo voy a decir algo breve en relación, antes de entregar la palabra, de algunas cosas que me parecieron muy significativas de esto, y que es que cuando leía la presentación de Diego Sabanés, El don de la palabra, y a Federico Gottfried acerca de los momentos maravillosos, hermosos títulos ambos, quienes junto a Chiqui abren este volumen, no podía dejar de pensar en Marcel Mauss. En primer lugar, por la similitud de la iniciativa de los alumnos que decidieron editar sus clases, recuperar eso que no estaba documentado, ¿no? Y así pudimos contar con el manual de etnografía de Marcel Mauss, que saben que fue muy importante en el desarrollo de la sociología francesa, y poco ha escrito poco ha documentado sobre el particular, y acá tenemos una gran representante también. Mucho hacer, mucho pensar y poco escribir, ¿no? Como digno de la representación. Y por otro lado, este artículo tan conocido de Marcel Mauss, el ensayo sobre los dones, que creo que todos los que los conocemos por ello, me trae la pregunta, su pregunta inicial, que es: ¿qué fuerza tiene la cosa que obliga al donatario a devolverlo? Y en este principio de reciprocidad, de dar, recibir y devolver, creo que lo que dice Diego, sobre todo, y el nombre que le pone, el don de la palabra, nos retrotrae un poco a esta imagen del ensayo sobre los dones. Entonces, en esta circulación, quienes hemos compartido con Chiqui parte del hacer en la cultura de nuestra ciudad y de la provincia, que nos ha entregado por una mujer, nos ha entregado un ministerio único también, Ministerio de Cultura, no pocos ejemplos de ministerios de cultura hasta ese momento. Y bueno, y por todo ello, por todo lo aprendido, por todo lo vivido, por lo instituido y por lo que todavía no se plasmó, creo y siento que hoy Diego y Federico vinieron a saldar parte de esos dones no devueltos, los dones no agonísticos, dijera Marcel Mauss, en donde, sin compensar aún este don de Chiqui y el don de la creatividad que impera en esta obra, comenzó para mí a partir de la edición de Udeva, por haberlo hecho rodar y por haberlo hecho andar, y también a Chiqui, que hizo posible que comenzara a recircular estos dones. Agradezco infinitamente a ambos por esto. Y en este
momento yo voy a callarme y van a empezar a hablar quienes van a presentar la obra, pero no sin antes hacer una presentación de quienes nos acompañan, y voy a iniciarlo con Chiqui. Abogada y especialista en Derecho de Familia, UNR, doctor honoris causa, otorgado por la Universidad de Aberdeen, Escocia, por su aporte a la educación y a los derechos humanos en el 2012, doctor honoris causa concedido por la Universidad Nacional de Rosario, por su aporte al arte y a la cultura del año 2022, secretaria de Cultura y Educación, con quienes compartimos todos esos largos años, de la Municipalidad de Rosario, ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, del 2007 al 2019, creadora del Tríptico de la Infancia de Rosario, Isla de los Inventos, Jardín de los Niños y Granja de la Infancia, Tríptico de la Imaginación de Santa Fe, El Molino, La Redonda, La Esquina Encendida, creadora de Plataforma Labardén, El Cairo, Cine Público, Casa Arijón de Rosario, Franja del Río y más de 20 programas culturales que aún se conservan. Ex docente titular de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA y ex docente de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, UBA. Durante su gestión como ministra fue vicepresidente del Consejo Activo de ATEI, Asociación Televisoras Culturales y Educativas Iberoamericanas, miembros del Consejo de Administración del FILE, Fundación del Instituto de la Lengua Española, y asesora del Consejo Federal de Cultura, entre otros cargos. Galardonada en 2016 con el Premio a la Trayectoria en la categoría Arte y Transformación Social, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, por su aporte al enriquecimiento del patrimonio cultural de Argentina. Distinguida por UBA en el marco de su bicentenario, agosto del 2021, como una de las 200 personalidades destacadas por su trayectoria en el campo académico y compromiso docente. Fue asesora de infancias en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad de Buenos Aires del 2019 al 2023. Ciudadana distinguida de Rosario, declarada en julio del 2024 por el Consejo Municipal de Rosario, en reconocimiento a su amplia trayectoria como creadora, actriz, dramaturga y docente, así como por su trascendente contribución a la innovación y la cultura en la ciudad. Autora del libro La Imagen Liberada, Fundamentos y Estrategias de la Creación Audiovisual, de UDEVA del 2025. Protagonista de la película documental La Sociedad del Afecto, que cuenta su historia como mujer creadora, su dedicación a las infancias y a la cultura, marcada por la búsqueda de propiciar el juego como modo de reparar corazones, archivar miedos y sumergirse en viajes y binomios fantásticos. Escrita y dirigida por Marcela Marcolini y Alejandra Marino, estrenada en julio del 2024. En la actualidad es conferencista nacional e internacional de congresos y encuentros públicos y privados, profesora titular consulta de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la UBA, jurado de premios nacionales, regionales y provinciales. Cuenta con una extensa producción teatral como actriz, directora y autora de más de 30 obras. Profesora de actuación, dirección y pedagogía teatral en escuelas de teatro públicas y privadas, licenciaturas universitarias y asignaturas de grado y de posgrado, y mucho más seguro, que no está dicho aquí. Vamos a iniciar las formas de presentación. Contamos con la presencia de Luis Quevedo, gerente editorial UDEVA, quien va a ser quien inicie esta charla, con Leandro Arteaga, que se desempeña como docente y periodista cultural, es docente de la Escuela de Gestión Cultural, un orgullo para nosotros, y de materias vinculadas al cine en la Universidad Abierta Interamericana, la Escuela Provincial de Cine y Televisión, ENERC, y Escuela para Animadores. Escribió La Pantalla Dibujada, Animación desde Santa Fe, Historietas a la Deriva, Rosario y Más Allá, y Claudio Perrín, El Mar y la Mirada de un Niño. Trabaja en Rosario 12 y en Radio Universidad. Nos acompaña también Sandra Valdetaro, postdoc y doctora en Comunicación por UNR, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, licenciada en Comunicación Social por UNR. Es directora del doctorado en Comunicación Social de nuestra universidad y del CIM,
Centro de Investigaciones en Mediatizaciones de la Universidad Nacional de Rosario también. Es directora de la colección de ensayos, comunicación, lenguaje y cultura de la UNR, editora, investigadora categoría 1, profesora de posgrados nacionales e internacionales, autora de papers, capítulos y libros de su especialidad. Agradecemos a los tres su presencia, a los cuatro por supuesto con Chiqui, y su presentación en nombre de toda la facultad y en el mío propio, y invitamos a Luis a iniciar esta presentación. Hola. Bueno, muchas gracias Marcela. Además de todo lo que dijiste de la Chiqui, ahora también hay que decir que es autora de Eudeva. Eudeva es la editorial que, juntamente con la editorial de la FADU, coeditamos este libro extraordinario. Pero antes de hablar un poquito del libro y de la Chiqui, quiero agradecerle a Alejandro Vila, el decano, por esta gran reunión que realmente nos entusiasma. Estamos de gira con la Chiqui, salimos, ¿no?, por los caminos polvorientos de la Argentina porque este libro tiene muchos ribetes, tiene muchos libros. Gracias al vicerrector, gracias a la ministra de Cultura de la provincia, gracias a la vicedecana y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Pero como todos la queremos escuchar a la Chiqui, voy a ser breve. Quiero agradecer también a Federico Godfrey y a Diego Sabanes, que son los coautores del libro, que son alumnos, que son docentes ya a esta altura, fueron alumnos de la Chiqui, son docentes, son cineastas, son guionistas, son personas que tienen un gran compromiso con la cultura y con la educación, partiendo de los temas del diseño, de la imagen, del sonido, el cine y el arte. Así que yo quiero agradecerles muy especialmente a ellos. Así hicieron un trabajo extraordinario, conjuntamente con la editora del libro que le asignó Eudeva, que fue Carla Lois, que trabajó mucho con Diego, que es una persona muy obsesiva. Perfeccionista como pocos en el mundo editorial, y que cada palabra era una historia y una buena historia. Entonces, gracias a ellos, y también quiero mencionar a Diego García de la editorial de FADU Publica, que es con quien nosotros hicimos este libro, porque son clases que la Chiqui dio durante muchos años en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Estas clases, como dijo Marcela muy bien, fueron recopiladas, recuperadas, escritas y reescritas varias veces, con material nuevo y agregado para llegar a este libro, que es verdad que es un curso sobre teoría y estética de los medios, es verdad, pero es un libro sobre la imagen y el sentido también. También es un libro de filosofía. Es un libro de filosofía y de vida, y de forma de encarar el trabajo, que en este caso es el arte. Es un guía para crear. Es sobre la experiencia de vivir y sobre la experiencia de vivir haciendo arte. La Chiqui es una gran estimuladora, es una gran educadora y pedagoga. Crea para que creen en libertad. Y eso no es muy frecuente, y no era muy frecuente también en los años 90, cuando la Chiqui viajaba sistemáticamente contrarreloj para poder cumplir con sus funciones en esta provincia y también su función docente en la Universidad de Buenos Aires. Para todos los editores, presentar un libro, una novedad, es una fiesta. En este caso, presentar el libro de la Chiqui, que ya vamos por la tercera o cuarta presentación, es un festival. Es un festival no solo por la calidad de las reuniones que se generan, sino también por la presencia, la opinión de quienes están con nosotros, la manera de recibir el libro. La manera de recibir el libro lo define, ¿no? Es una celebración, el libro habla de la celebración
creación también, y es un momento maravilloso, como dijo Marcela, como muy bien lo define en uno de los capítulos, la chica que habla sobre el momento maravilloso en la creación artística, en donde hay un momento en donde todo toma un rumbo especial y definitivo. Yo no quiero extenderme, pero quisiera sí decir que la chiqui viene del derecho, la chiqui viene de la filosofía, la chiqui viene del teatro, la chiqui viene de la gestión cultural, de la política, la chiqui viene de hacer, de decir, de enseñar, y con todo esto está armado su texto, su libro, pero su discurso y su vida también. Son mezclas muy eclécticas. Podría salir un Frankenstein en cualquier persona si nosotros metemos en la licuadora, en la capocheta, todas esas habilidades, condiciones y saberes. Pero Chiqui escribió una rapsodia extraordinaria. Chiqui hizo con todos esos saberes una combinación que, yo decía el otro día, no es un libro de autoayuda, pero es un libro que nos ayuda a vivir, que nos ayuda a crear y que nos ayuda a ser. Y quiero terminar con las palabras con que Chiqui termina su libro. Yo lo tengo todo subrayado, ¿no? Chiqui dice, en los últimos 2 párrafos, Chiqui dice: para los creadores, recuerden que el arte es también arte de vivir, que los mundos imaginarios son mucho más que un entretenimiento y que la simbolización es lo que nos caracteriza como especie. Detrás de estas palabras se encuentra el convencimiento de que somos animales sociales, hablantes y poéticos. Para terminar, les deseo que no olviden la luna en el espejo, el amor en medio de la noche, el infinito sonido del mar, el asombro de creer y de crecer en equipo, y los dragones de los cuentos que los protegían del miedo. Que con ese bagaje pueden caminar hacia lo que nos convierte en seres vivientes, las imágenes de las metáforas fundantes, la fuerza del deseo y la frontera inclaudicable del pensamiento poético. Gracias. Ay, qué emoción. Y sí, tuya también. Y, bueno, la emoción es un lugar en el cual nos encontramos, y yo creo y coincido con lo que señalabas recién. De alguna manera Chiqui cifra muchas cuestiones y me fascina esa misma situación, todo lo que de alguna manera invoca tu nombre, sea más allá de la cercanía que uno puede haber tenido con tu persona, y eso es bellísimo. Sí, que estaba recordando, más allá de lo que puedo haber aquí esbozado, preparado para el diálogo, ¿no? Pero bueno, me sale la palabra diálogo porque es lo que más me atrae, pero recordaba cuestiones que me asaltaban la memoria ahora. Enterarme de que te gustaba lo que yo escribía, y me llegaba esto intermediado por el comentario de otra persona, digo, notas que uno produce seriamente en el diario, etc., ¿no? Y me llegaba ese comentario, y para mí había sido y sigue siendo un lugar de validación enorme en un ámbito, no solo el periodístico en general, las más de las veces huraño, egoísta, ególatra, cosas por el estilo, donde si es que no se busca cierta cosa de marquesina, algo parecido, ¿no? Entonces me llegaba ese comentario, digo, la fuerza de las palabras, ¿no?, que van circulando y de pronto recalan en uno, y eso había sido algo para mí que, bueno, ha hecho que siga escribiendo, porque lo que me paga Página 12 efectivamente no lo justifica, y no estoy siendo sardónico, estoy siendo absolutamente real en lo que digo. Es miserable lo que está haciendo no solo Página 12. Y así como esto, por ejemplo, haber ido a ver La Sociedad del Afecto al Cairo con mi hija, y cuando termina la función escucho que dice: bueno, esta chica, y apareciste de pronto, no estaba prevista tu participación en la función,
Y el comentario que, de nuevo, la palabra está chiqui, se generó una situación muy hermosa porque era como que lo mejor que podía pasar estaba pasando, que después de disfrutar de la película vos estuvieses ahí y además yo estaba con mi hija. Y además tuviste palabras con mi hija después de la función, así como tenés palabras con toda la gente que te rodea. Bueno, son muchas cuestiones muy hermosas que, por supuesto, y perdón que haya sido autorreferencial, ¿no? Pero estoy seguro que tienen correlato en las historias de todos y todas, de una forma o de otra. Leí el libro de varias maneras. Por un lado, uno diría, como señalabas también recién, ¿no? Como un libro de cine, por ejemplo. Suelo leer, claro está, libros de cine, y lo leía de esta forma, pero también como un libro, también desde un proyecto pedagógico, pero desde un proyecto poético en sí, que es un proyecto de vida. Hay muchas cuestiones que el libro desarrolla que de alguna manera yo porque me pensaba y me pienso todo el tiempo desde mi misma práctica pedagógica vinculada con el cine, y había cuestiones ahí que yo digo, esto tiene que ver con maneras de pensar mía, pero no había encontrado aquello que me lo formalizara, porque el libro es un poco esto también. Me permite físicamente dar cuenta de que hay algo que valida aquello en lo que uno cree en sí. Y eso me puso feliz, pero me puso feliz porque sé que el libro lo voy a poder llevar literalmente al aula y lo voy a poder compartir. Además de compartir, claro está, lo que es la palabra de Chiqui, que está presente en uno y en todos y conforma el alrededor de cada uno, ¿no? Pero el libro cumple una función irrenunciable para mí, y como docente uno esto lo sabe. Entonces es fascinante esto, y es fascinante, y se lo agradecía, que hoy te lo decía también, circunstancialmente también, intercambiando algunos pareceres con Diego Sabanés, que es uno de los responsables de que este libro sea, y yo le agradecía esto, digo, gracias por haberse tomado este trabajo encomiable de hacer libro tus clases, y que esto a uno lo valida, lo reorienta y le abre un montón de perspectivas y un montón de horizontes. Y yo le decía a Diego esto, para mí el libro es una suerte de reflexión creadora, porque reflexionás sobre la práctica del hacer e incentivás al hacer todo el tiempo. Y aquí hay una doble cuestión que todo el tiempo me la pienso, ¿no? En el sentido de, bueno, están los creadores, los artistas y aquellos que uno quiere desplieguen lo suyo. Pero también estamos los que miramos y analizamos y pensamos y disfrutamos del hecho. Y somos tan importantes, ¿no?, como aquellos que producen estos hechos. Y es despertar y volver a despertar esa mirada que todos y todas tenemos por igual. Quizás un tanto dormida. Pensaba mucho en Nietzsche mientras te leía también. Pensaba en esa situación, en esa caracterización de ese ser humano intuitivo del cual habla Nietzsche, en oposición a esa racionalidad tan drástica, dura, gris, que achata y que adormece el poder creador del ser humano, que es consubstancial a todos por igual, sin el cual no podríamos estar. Eso me pasaba por un lado. Por otro lado, vos me hacés pensar mucho en Agnès Varda también. Y acá hay algo que me evocaba el libro, pero también al pensarte. Me evocaba una película y un momento puntual de una película de ella, en Visage Village, donde ella recorre distintos pueblitos de Francia junto con un fotógrafo, J.R., el fotógrafo, que tiene una distancia de edad, creo que él tiene alrededor de 30 años o 40, no recuerdo, y ella ya cerca de 80, si es que no los había cumplido. Son muy amigos, y mientras él va obteniendo fotografías y hace plasma imágenes a la manera de murales que van reconfigurando cada uno de estos lugarcitos, ¿no?, mientras van visitando los lugares, Varda va registrando todo esto, ¿no? Y hay un momento en donde un niño saca con su teléfono una foto, una imagen de aquella obra que había hecho este fotógrafo, que además tomaba por motivo a la propia madre del niño.
Entonces él obtiene esta imagen y de alguna manera se disculpa ante Bardach cuando le va a mostrar la imagen como diciendo, bueno, yo no sé sacar fotos, ¿no? Es como que hice lo que pude de alguna manera. Y ella dice, no, está muy bien, tenés un ojo realmente muy importante para algo por el estilo, le señala. Y yo quedé fascinado. Le abrió un mundo enorme a ese niño. ¿Por qué estaba diciendo? Y es lo más importante, ¿por qué el niño estaba como de alguna manera señalando que él no sabía, como de alguna forma ante la mirada que de alguna manera lo iba, o no sé, yo intuía ahí mirando la película, acostumbrado quizás a que le estén observando cómo debía hacer tal o cual cosa, y ella allí le hable, ¿no? Bardach, ¿no? Que bien podría situarse de nuevo, ¿no? En un lugar, en un pedestal, que la verdad poco y nada nos interesa. Bueno, vos me hacés pensar en ella y en su cine, en su manera de pensar el cine, que es una manera de pensar el mundo, justamente. Yo no podría pensar el cine por fuera del mundo, por fuera de la vida tampoco. Esto de tener que reducir, encasillar la experiencia cinematográfica. Hoy se habla de, hoy se habla porque consumir películas. ¿Cuándo se empezó a hablar de consumir películas? Yo siempre me enojo con esto. Yo de pronto ahora tengo que pensarme como un consumidor de películas. Siempre me he preocupado por mirar películas, leer películas, hasta esa misma cuestión. Y he tenido afortunadamente grandes maestros, vos sos una de ellos y de ellas. Pienso en Emilio Belón también, que ha hecho posible que aquí se hable de cine en esta facultad, ¿no? Y no el cine como un apéndice siempre de otros saberes, ¿no? Es decir, un saber previo que legitima, permite que se hable entonces de cine, ¿no? Porque qué sé yo, porque la película está basada en una obra literaria, entonces porque la literatura es importante, entonces vamos a justificar la inclusión del cine. Con Emilio fue hablar de cine desde el cine, precisamente. Todavía parece que el cine tiene que estar pidiendo permiso. Y esto de consumir, a mí nunca me interesó, no me interesa hoy día tampoco eso de tener que estar consumiendo películas. Me parece un problema terrible realmente que hablemos en estos términos, porque los términos estos implican maneras de pensar, es haberle dado una validación al mercado. No digo que el cine no ocurra en el mercado, pero quiero algo que transgreda el mercado todo el tiempo, que tenga que ver con el encuentro también. Bueno, el cine para mí tiene que ver con esto, tiene que ver con la sala de cine del Cairo, que vos, por supuesto, fuiste parte de todo lo que hoy significa y tenemos en relación a un cine público, que no es el único que tiene nuestra ciudad, afortunadamente. Está el Centro Cultural Cine Lumière, tenemos la Escuela Provincial de Cine, tenemos lugares por donde el cine circula y lo podemos sentir, vivir, enseñar, pensar, mirar, discutir. No puedo pensar el cine por fuera, justamente, de mi vida. No puedo pensarme sin el cine. No tengo otra patria más que el cine, efectivamente. Esto es así. ¿Cómo me voy a pensar sin el cine? Hoy le doy vuelta todo el tiempo a esto, disculpen, voy a tratar de ser más breve, pero no creo que exista algún norteamericano que hable en contra de su propio cine. Pues nosotros nos ponemos a hablar, sí, con los yanquis no miran películas subtituladas porque esto y que el otro, como despectivamente. Sí, pero no van a hablar en contra de Hollywood. Ahora, argentinos que hablen en contra de su propio cine los tenemos a la luz del día. De hecho, no miran, los argentinos no miramos cine argentino. Los argentinos estamos de acuerdo con que se desfinancie aparentemente, no más que aparentemente, evidentemente, que se desfinancie la propia actividad cinematográfica, con lo cual directamente le pegamos un tiro a lo que es el sostén simbólico de una nación, que los norteamericanos saben muy bien que ese es uno de los lugares, además de fundamentales, fundantes precisamente, de la nación que ellos son. Entonces, ¿cómo no pensarme desde el cine y con el cine? ¿Cómo no pensar también desde esta cuestión tan hermosa que los calleristas, los nuevolistas trajeron aparejada en relación a esta política de los autores, ¿no? Que cuando a Godard le preguntaban sobre aquello, él decía, sí, le ha prestado demasiada atención a la segunda palabra. ¿Sí? ¿No? Que sospechosamente hablamos de cine de autor, ya no de política de los autores. Y es como que hay que estar justificando que el cine es un hecho político, cuando no debiéramos tampoco señalarlo, porque va de suyo propio. Y los calleristas, digo, en relación a Calle du Cinema, los nuevolistas, Godard, Truffaut, etc., ¿no? Entendían que la política de los autores tenía que ver con pasar a mirar el cine de una manera como antes no lo habíamos hecho. ¿Por qué? Porque Hitchcock nos abrió la mirada de una forma como antes no sabíamos. Y esa manera de mirar el cine es una manera de mirar el mundo, y es cierto. A partir de ver a Hitchcock, nunca más pude ver cine como lo miraba antes. A partir de mirar Hitchcock, no puedo tolerar
la violencia cotidiana que despiden las imágenes que hoy se producen y desde lugares muchas veces legitimados, sin ir más lejos. Hoy al mediodía, mi hija me recrimina todo esto. Dice, papá, ¿por qué mirás el noticiero si no te gusta? Y tiene razón. Tiene efectivamente razón, pero por otro lado lo miro por una cuestión de edad también, pero también porque tiene que ver con mi mismo oficio, mi misma tarea, ¿no? Y yo me enojo mucho con todo esto. Presten atención, el periodista, presten atención, cómo golpean a esta chica, a esta moza del bar porque no quieren pagar lo que es. Entonces no es que solamente van a mostrar la trompada, no una, dos, tres trompadas que le pegan en la cara a una chica a las 12 del mediodía por la televisión rosarina, sino que ese mismo video lo van a pasar hasta el hartazgo. O van a mostrar cómo dos adolescentes golpean brutalmente a una tercera mientras, pantalla dividida, y no es Brian De Palma, porque mira, Brian De Palma espera otra cosa del cine, justamente, de las imágenes. En pantalla dividida, la madre de la chica agredida, hablando de lo que había ocurrido, mientras a la vez estamos viendo una y otra vez cómo golpean miserablemente a esta chica indefensa. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto y un atropello y una legitimación de la violencia desde la imagen que a mí no deja de perturbarme. Entonces, todo esto, y voy a ir cerrando, en relación a este proyecto poético que es inclaudicable, al cual invita Chiqui. Porque invita a esto, invita al otro, invita a crear. Y como el cine es un hecho colectivo, no hay manera de llevar adelante lo que uno tiene en mente si no es con la ayuda del otro. Hay ejemplos de todo tipo y son todos fascinantes, alucinantes. Ese momento terrible y fulminante, genial, digo, el asesinato en la ducha de Psicosis, ¿no? Una imagen violenta en relación a otra imagen violenta, la del mediodía hoy, es una cosa. Y de Psicosis pasa otra cosa. Y el sonido de los violines que le propone Bernard Herrmann, el músico, a Hitchcock para esa situación. Cuando, digo, el director quería hacerlo de una manera silente, digo, es un hecho colectivo. Y los violines no suenan como cuchilladas, ¿no? Sin embargo, escuchamos el sonido de ese violín de Bernard Herrmann e inmediatamente tenemos en la cabeza esto, la potencia del cine, ¿no? Que provoca algo más. Y cierro en esto. Esa invitación a la poesía, esa sonoridad que despliegan dos palabras, que de suyo propio, quiero decir, ese vínculo entre dos palabras, provoca algo imprevisto, que cada uno lo resuelve, como más quiere. Y es el principio cinematográfico mismo, que es irrenunciable. Dos imágenes que sin intención, quizás alguna, la reunión entre estas dos imágenes provoca una tercera, y esa tercera no está en la película, está en quien mira la película. El cine no es el spoiler. El spoiler es una... El spoiler legitima todo aquello que precisamente desdice aquel libro. Es la mera peripecia de un argumento. Es pensar que el cine es contar meramente una historia. Y que eso sería explicar y decir que es una película. Es otra cosa el cine. Es esa potencia poética, justamente. Es esa relación entre imágenes que tienen una fuerza tan explosiva y tan potente que no casualmente, y por eso mismo al cine, se lo vigila históricamente, se lo condiciona históricamente y también se lo desfinancia actualmente en nuestro país, por esto mismo. Así que gracias, Chiqui, porque el libro me abre un montón de horizontes y ojalá tenga mínimamente esa habilidad como para poder invitar a participar de esos horizontes a quienes están alrededor mío. Y me emociona mucho estar acá, así que te lo agradezco mucho. Creo que me toca a mí. Hola, yo soy Sandra. Primero les agradezco muchísimo a Chiqui por la invitación, un gusto, digamos, participar de esta conversación, al decano, al vicerrector, a la ministra, colegas, autora. Y yo también quería, bueno, coincido mucho con las palabras que fueron diciendo. Chiqui
Chiqui está preocupada, porque siempre me lo dice cada vez que nos encontramos, esto es académico, esto es académico. Como que ella tiene como una sospecha de que esto que está haciendo le falta algo de lo académico, ¿no? Y yo como soy, bueno, nada, tengo algunos vicios académicos, digamos, pero soy muy defensora del ensayo y de la ficción. Entonces a mí el libro de Chiqui y todo lo que Chiqui hace siempre me convocó de manera muy inquietante, muy particular. Yo quería recuperar entonces también una cuestión experiencial propia que tiene que ver con un momento de expectación junto, en sintonía, un momento de lectura. El momento de expectación próximo, ahora, reciente, es el de encontrarme en el sofá absolutamente maravillada con el streaming del CONICET en el fondo del mar. Eso me produjo una especie de fantasía curatorial, si se quiere. Lo estoy viviendo como un momento simbólico, fuertemente político. Creo que hay que analizarlo, Leandro, vos que sos especialista, esto que dijiste de que el spoiler no es lo mismo que la experiencia cinematográfica es muy interesante. Entonces ahí creo que advino la ocasión, adviene, nos la está brindando. Fíjense que paradójicamente es una especie de vuelta del broadcasting en formato de streaming que convoca, digamos, a una expectación absolutamente maravillada con lo audiovisual, en el sentido que lo trabaja Chiqui, que lo trabaja muy asociado a lo que nosotros desde la semiótica llamaríamos el realismo indiciario. Y esta cuestión del imprevisto. Entonces yo fui combinando la expectación de ese fenómeno, de ese streaming del CONICET, que ya se convirtió en bandera de lucha, por supuesto, desde las galletitas hasta las estrellas, los chicos, bueno, todo el fenómeno ya me parece que hay que estudiarlo un poco, muy particular. Y la lectura de este libro, que como decía el colega acá, Luis, para mí es una escritura absolutamente trans. Yo creo que siempre Chiqui fue queer, digamos, que tiene como una ética queerness en el sentido de cómo posicionarse ante los otros, ante la vida, ante la enseñanza, ante la transmisión. Y entonces este libro, además de ser una gran escritura, es un hecho político. Digamos, viene a cubrir un espacio que habitualmente está vacío y que convoca, digamos, a reflexiones muy comprometidas con nuestro quehacer académico y profesional, ¿no? Lo estoy poniendo. La escritura acá se trama de un modo muy particular porque los editores, compañeros de Chiqui y todo este colectivo que estuvo trabajando en esta recuperación de todas estas décadas de enseñanza, de transmisión de Chiqui, fueron haciendo como una especie de oralidad expandida, ¿no? Acá hay un tono conversacional, una lectura que convoca a un lector en términos de una ética de la hospitalidad, digamos. No supone, aunque es un libro que hay que estudiar, porque también es un manual con fuentes muy cultas que no paradójicamente se ocupa de lo popular, tratado de una manera, por supuesto, no demagógica, ¿no? Entonces, tiene este doble registro, mucho registro, porque insisto con lo que decía el editor, que yo lo traduzco a esta estilística queer, que le noto a la escritura de Chiqui y a su propia vida, y que nos deja, digamos, tan inquietos, ¿no? Entonces, digamos, acá también me hizo pensar, me hizo evocar lo que plantea Certeau en relación al lazo social, cuando Certeau plantea justamente que son los lugares de habla lo que garantizan la sociedad, que si no hay lugares de habla, no hay lazo social. Y esto es una expansión de un lugar de habla, esta escritura. Por eso creo que es un libro fuertemente político, digamos, político en ese sentido, ¿no? De que viene a instaurar una cuña,
un lugar donde hay spoiler, donde hay repetición, y el libro hace a una diferencia académica también. Entonces también quería rescatar la modalidad de transmisión y enseñanza que está inscrita en este tipo de escritura, que es una especie de, para mí, de vínculo transferencial, ¿no? Y que tiene que ver un poco con lo que en otros ámbitos o en otros niveles llamamos el amor de transferencia. Acá se produce como un ida y vuelta, como un feedback. La escritura tiene una especie de connotación aurártica, digamos, porque parece escrito para esa única vez. Todos los ejemplos que va poniendo Chiqui, que reconstruye, digamos, traen esa escena de la oralidad, son muy potentes en términos, digamos, de esa irrepetibilidad de la experiencia, que es lo que me parece que Chiqui quiere transmitir con este libro. Por eso es un libro que tiene aura. Para mí es un libro, aparte de queer, muy benjaminiano, mucho Benjamin. Poco citado Benjamin, fíjense, porque se cita todas las tradiciones filosóficas occidentales, algunas orientales también. Sí, pero sin embargo está muy presente para mí el modo benjaminiano de entender el problema de la cultura. Es una iluminación, en el sentido benjaminiano lo digo, ¿no? Y que tiene consecuencias metodológicas porque la argumentación está construida, y el ensamblaje, que me parece que lo lograron, a partir de lo que Benjamin postularía como el método de las constelaciones, ¿no? El libro está constelado, con lo cual hay vectores que transversalizan, analíticos, toda la escritura. Uno de esos vectores es esto que ya mencionaron antes, que acá hay una ontología de la ficción, digamos, ¿no? Hay una ontología ficcional, digamos, hay una apuesta por la consideración del carácter eminentemente ficcional de lo humano. Digamos, no hay una distinción entre realidad y ficción, la realidad es ficcional, la ficción es real, digamos, y esto es muy interesante de compartir y de apostar en una época tan oscura como la que estamos viviendo, o tan tendiente a las pasiones oscuras, donde justamente lo que pareciera estar fuertemente amenazada es la metáfora, ¿no? Una época de la literalidad. Y acá en el libro, en esta escritura, lo que se reivindica justamente es nuestra ontología ficcional. Por eso apunto también, ella lo dice en página 344 más o menos, a reponer una fantasmática, digamos, aquello que tiene la fantasía como fuente de conocimiento. Otro vector que va transversalizando la escritura es la cuestión del cuerpo. Mucho sobre el cuerpo semantizado desde distintas fuentes, y acá hay una hipótesis que es una hipótesis fuertemente semiótica también, que es que justamente para un humano, para algo que se nombra como humano, no hay cuerpo sin lenguaje, no hay cuerpo sin sentido, ¿no? Entonces el cuerpo está siempre investido de sentido, pero el tema es cómo se modaliza ese sentido. Y acá me atrevo a decir que Chiqui entronca con las hipótesis duras de la semiótica, que tiene que ver justamente con el entendimiento acerca de qué es lo que se juega en la capa metonímica de producción de sentido de un cuerpo actuante. Y toda, digamos, el reino de la metonimia, todo el reino de la metonimia, que es el reino de lo experiencial, de lo práctico, de lo sinestésico, de lo vivencial, de lo emocional, del detalle. O sea, es el reino, el mundo de la singularidad, que es muy importante porque para la semiótica, por lo menos la semiótica como la entendemos algunos, digamos, algunos y algunas, siempre el sentido empieza por las texturas, siempre. Y en Chiqui el sentido empieza por las texturas. En todo el libro están las texturas, está el cuerpo. Entonces, muy importante esta cuestión casi warburgiana, por eso también es benjaminiano el planteo, porque es muy warburgiano, muy indiciario, muy metonímico,
muy del orden del rescate de la experiencia de la singularidad que tiene que ver con esta semiótica de los cuerpos, ¿no? Pero eso entra en asociación en la escritura de Chiqui con la cuestión de la metáfora en el sentido de las asociaciones pasionales que producen esas metonimias a la manera de las estructuras de sentimiento de Williams, ¿no? Y ahí ancla con lo colectivo, digamos, con las asociaciones conectivas que tienen que ver con la producción de colectividad, que es siempre azarosa, que es siempre imprevista, y que Chiqui también es muy interesante cómo va sospechando, cómo va alertando al lector de que no hay que caer en los estereotipos de los imaginarios, digamos, de que lo popular, o sea, eso que está implícito ahí como promesa en algo del orden de lo popular, no tiene que caer en cuestiones demagógicas, lo digo yo, ni en estereotipos, ni en clichés, sino justamente en ver por dónde va, digamos, esa articulación del lazo social. Entonces es un libro que conecta con la época, que hace síntoma con la época, porque es un libro que trata de liberarnos, acá dice la imagen liberada como título, justamente de liberarnos y de ponernos en una situación de colocarnos, de producir un efecto de expectación y de lectura. Es como estar en el fondo del mar, es como entrar a otra realidad, es para aprender, es para estudiar, y siempre en esa lógica que también va enhebrando toda la lectura, que tiene que ver con la condensación y el desplazamiento. Bueno, y para terminar, porque podría hablar un montón de detalles más, pero ya yo también les quiero leer un pequeño párrafo del libro, página 184, y algunas asociaciones a partir de este párrafo. Dice: la penumbra nos invita a la exploración. Lo que no vemos del todo nos estimula a seguir indagando, a hacernos preguntas, a avanzar con una antorcha. Necesitamos la penumbra para aventurarnos en lo desconocido. La penumbra es la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. Esa escena sin sombras, sin misterios, sin dudas, donde no queda nada por imaginar, por desear. La penumbra activa el deseo y pone en marcha la imaginación, amplificando las posibilidades del sentido. Por eso yo, ahí el enunciador es Chiqui, ¿no? Por eso yo reivindico el misterio, lo inconcluso, lo ambivalente, y todos los que han sido mis alumnos ya lo saben. Pero además, hoy, dice Chiqui, acá escribe provocadoramente, ¿no? Pero además, hoy, quiero dejarlo por escrito, para quien lo lea, para que lo defienda como un derecho propio para su vida, para la ciencia, para el arte, para soportar el miedo, para resistir la muerte. Entrego como un legado el derecho a la penumbra. Tres asociaciones más. Página 184. Lo retoma, porque es un libro de retoma. Esto también es la semiosis infinita que nosotros estudiamos en la facultad, ¿no? Retoma, ¿no? A mí me hizo pensar otras cosas también, pero bueno, no importa. Digamos, página 268. Está hablando ahí de la empatía que produce compartir un mismo temblor cuando define lo que es un momento maravilloso. Muy interesante para una teoría de la cultura. ¿Qué sería la maravilla de la cultura, el momento maravilloso y ese temblor que produce la empatía que nos hace compartir, que tiene que ver con este derecho a la penumbra que nombra en la 184? Muy interesante, página 300, 310, 311, cómo Chiqui da vuelta Casa de Muñecas de Ibsen, 1879, ¿no? Casa de Muñecas de Ibsen, muy interesante ahí,
Yo diría que eso se detenga, que no lea. Yo terminaría diciendo que Chiqui es como Nora Helmer, ¿no? Chiqui seguirá dando un portazo, se va a alejar, va a volver, se va a ir otra vez, va a dar otro portazo y así sucesivamente. Página 308. Bueno, te invitamos, Chiqui, a que des el cierre. Esta vez no, escucho siempre este programa. Yo soy... Ahí estamos, sí, ahí estamos ahí. Bueno, he escuchado cosas superiores a las que puedo decir, muy superiores, y estoy llena de confusión y de gratitud, como diría Stefano. Estoy llena de amor y de ganas de salir corriendo y decir todo lo que no he dicho. Estoy verdaderamente emocionada porque es como si alguien anduviera de viaje con una antorcha medio oscura y otro se diera cuenta que hay lugares donde hay luz, como en el derecho a la penumbra, o como en una forma de enseñar, o como en lo que ella plantea ficción y realidad, como lo que él habla de la maquinaria electrónica, de consumir bien, consumarse, viendo cine en las distintas plataformas, pero también viendo el fondo del mar como una nueva era civilizatoria, no solo curiosa y asombradamente, sino también pensando que si algo termina, lo que puede empezar se está buscando muy, muy lejos desde donde veníamos. Todo esto soy yo haciéndome la enigmática. Pero sí, es como que ese fondo del mar, yo también lo interpreto, no como una investigación científica solamente, lo interpreto como una especie de llamado político que reaprender y desaprender y buscar lo nuevo en los sistemas políticos, en los sistemas humanos, puede estar mucho más profundo, soy literal, de lo que nosotros creemos, que no es un devenir desde donde venimos, sino que a lo mejor estamos en el devenir de los años, de estos años, en una ruptura tan enorme como ir a buscar las colonias de corales que inician una nueva forma de ver la molécula y el átomo. Eso es, para mí, así como es el terror de la violencia y la guerra y el genocidio, es también una visión que habilita a los que hacemos cultura, habilita que nos lancemos poéticamente que va a ser científicamente. En realidad lo primero que tenemos que borrar es la división ciencia y arte, porque cuando ves verdaderamente un científico que está pensando en el fondo del mar, o los nuevos escritores sobre las colonias de corales, o los que te están diciendo que la estructura humana es como la especie y no como otra cosa de la especie. No está solo frente a la pandemia ni frente a la materialidad, está frente a una nueva relación
que estarían, ya termino con esto, no voy a seguir por acá, pero estaría diciendo, ahora me meto en la creación, pero estaría contradiciendo absolutamente a Descartes. Pienso, luego soy, parecería que no va por ahí, pero tampoco no va el no pensar. A lo mejor lo que no es que pensar es lo que él pensaba. No sé si me entienden. Pero sobre todo, el grande Da Vinci en su contexto, dejémoslo, el hombre medida de todas las cosas, ni siquiera la mujer, pero se te viene completamente abajo el cuadro del euro y de la remera que llevas puesta. Se te viene completamente abajo porque a lo mejor, yo no lo veré por la edad, pero estamos realmente en una era que para pensar lo nuevo hay que ser verdaderamente lanzado y hay que realmente no tenerle miedo a la ridiculez. A mí me ha pasado en mi momento, cuando... A ver, es tan reducido y tan mínimo y tan diferente que me da vergüenza decirlo. Pero un día me llamaron y me dijeron, hay que hacer un... Yo dirigía el SEC. Ganaba 700 pesos, lo mismo que ganaba en la escuela, en monotributo. No estaba nombrada. Eso lo sabe Cristina Pérez, que era compañera mía dirigiendo el SEC. No estaba nombrada, quiere decir que los directores ganaban 1.200 y yo tenía 700. Me dijeron, ¿cuánto ganás en la escuela de teatro? 700 pesos. Bueno, hacernos una boleta de 700 pesos de ahora en adelante. Y bueno, yo entré. Pero en el momento del tríptico se reunieron, había que cerrar el zoológico, y era jueves y para el martes había una conferencia de prensa, que era yo, directora del Centro de Expresiones Contemporáneas, ad hoc, a monotributo, a monotributo, así que no estaba nombrada de nada, casta nada, casta nada. Yo con mi monotributo era libre y le decía a mi mamá, yo no soy funcionario, yo soy un locatario. Para algo estudié, yo soy locatario. Vamos a probar. Sí, me llamaron y me dijeron para el martes necesitamos 3 lugares, tríptico de la infancia. Y yo dije, es jueves. Digo, ¿qué lo voy a hacer? Me pusieron a Chogui a Volonté y un chico de educación física buenísimo. Me dijeron de acá en adelante, y la gran Liliana Angelini, que era diseñadora gráfica, y me dijeron de acá el martes un folleto donde todo se explique, los 3 espacios de infancia y qué van a dedicarse y por qué la idea de infancia es otra políticamente, y por qué la cultura le debe a la infancia un lugar esencial, pero no una cultura chiquita para niños, una cultura nueva de infancia. Y yo dije, todo eso para el martes, diseñado en un folleto. Bueno, yo fui al Salón Blanco, estaba llenísimo de periodistas. Te imaginas que había venido con el jardín de niños, con la directora del zoológico, con todo, y yo con los pantalones rotos, porque no tenía nada, no tenía ningún trajecito de chaqueta de secretaria, nada de eso. Era la directora del SEC de un galpón que no tenía borde al río y iban a matarse los perros. Y yo en el medio, intendente y secretario de gobierno, y yo explicando el tríptico. Bueno, cuando terminé el secretario de gobierno, no voy a hacer nombres, me dijo, no se te entendió nada. Esta conferencia de prensa es un auténtico desastre. Y le digo, porque no lo tengo claro yo. Porque lo estoy inventando cuando lo digo. Me dijeron que la cábala me iba a enseñar a que uno cuando habla empieza a encontrar lo que quiere decir. Ese es el origen de este libro, que ella lo marca muy claramente.
Él habla la lengua, vos matás la lengua y matás también la creación, porque es la lengua la que al oírte, como me dijo un niño de 11 años, yo aprendo cuando me oigo que aprendí. Cuando me oigo que aprendí, no cuando le pregunto al cerebro si está bien. Esto es mínimo y es divertido para que se rían. Pero el coraje político y el coraje creativo es enorme, porque había muchísima gente que se unía voluntariamente a mí sin dinero y no eran de ninguna política, ni eran de militantes de ningún partido, todo eso es mentira armada por Milei. No es verdad, eran todos de teatro, eran los que yo quería, los actores, eran los técnicos de teatro, que todos decían, pero sí lo vamos a hacer, por los chicos vamos a hacer algo, y nos reuníamos sábado y domingo y comíamos todas las galletitas que yo compraba, pero no tenían para las galletitas, porque no eran nombrados por nadie, muchachos. Con un monotributo le pagábamos a 4, íbamos y dividíamos la plata así. Yo quiero decir esto para decirte dónde nace una nueva era. Una nueva era nace del coraje de no burlarse. Primero, dejen rápidamente las decisiones, y segundo, que el cuerpo, mente, estupidez, de escuela, de sujeto y objeto, de práctica, de teoría y práctica, y me van a decir, no, toda la universidad ya la dejó, no es cierto. Yo rendí un año antes de irme, de jubilarme, porque era una forma, yo siempre fui interino en un concurso, pero un año antes yo ya sabía que me jubilaba, que estaba pasada de edad, pero también me parecía que aunque tuvieran que hacer 2 concursos, o no, porque había una lista, tenía que ratificar que había estado 26 años, todos los martes de mi vida allí. De alguna manera tenía que justificar porque estuve allí en la vida. Terminé llorando un concurso docente y yéndome corriendo en un auto hacia Rosario, llena de vergüenza. Me llamó un jurado, me dijo, ¿cuándo vuelve usted? El martes, dije, yo tengo que dar clase llorando. ¿Y usted por qué está llorando? Y yo le dije, no puedo explicarle porque es demasiado. Yo, claro, había dado una clase a mi manera. Y lo que me dijo es, usted conoce, usted cuando la oí me hizo acordar mucho a Benjamin, me hizo acordar mucho a Jacobson. Mucha metonimia, que hay mucha metonimia y mucha metáfora. Y usted sabe, yo le puedo adelantar lo que le pusimos, pero yo que usted no lloraría, porque después de usted cerramos el concurso, porque vinieron 4 filósofos con 5 doctorados y ponían, textual por teléfono, ponían fotos y citas de Foucault, de Deleuze. Entonces nosotros, los jurados, que eran todos filósofos del cine, teoría estética de los medios, y nosotros nos juntamos y dijimos, a esta gente le vamos a enseñar que hay cosas que no se hacen, que es lo que vos decís de las plataformas. Lo sentaron en la entrevista después que yo me había ido llorando, aparecieron ellos, buena gente, todos cuarentones, con 5 doctorados. Y entonces dijeron, ya que usted habló de Foucault, ¿vamos a hablar de Foucault? Usted aquí habló de Deleuze y puso la cita acá. Vamos a ver cuánto de Deleuze tiene que ver el cine. Dice, y todas esas personas ponían cita, pero no sabían la obra de Deleuze, no sabían la obra de Foucault. Y nosotros no estamos dispuestos a hacer un concurso universitario con citas y con fotos en un PowerPoint. Lo dice el acta,
dice que cierran conmigo y que hagan otro concurso para cuando yo me jubile. Y dicen algo que ustedes van a decir, pero es una barbaridad que está diciendo esta mujer. Ya veo a algunos diciendo que es soberbia. Pero el que me llamó dijo, Jacobson y Benjamin son lo que nosotros llamamos hombres venidos del futuro. A usted le gusta la gente venida del futuro, ¿eh? Buenas noches. Y eso lo dice el acta. Algo así como enseñar como si viniera del futuro. La primera obsesión mía, voy a tratar de ser más corta, la primera obsesión mía era un cuatrimestre y tenía 40 alumnos, después tuve 500. Se olvidaban de poner cupo, después pusieron una cátedra paralela. Yo estuve en el concurso de la cátedra paralela. Venía la madre, el padre, el amigo, todos, uno arriba de otro. Pero lo que me enfrenté es que a mí me llamó Barry Finn, era un director de cine muy conocido, en ese momento que dirigía la facultad. Usted es de Rosario, pero estamos buscando hace mucho a alguien, porque acá hay un gran debate. Imagínense, 26 años, yo me fui en el 17, saquen en el 2017, ustedes saquen la idea hacia atrás de cuando estoy hablando. Nosotros estamos armando una carrera de diseño de imagen y sonido, esa era la carrera, diseñador de imagen y sonido, donde hay un gran debate. ¿Esto es el cine o estos son los nuevos medios audiovisuales? Que no voy a hablar de eso, pero yo me encontré con esa problemática. Y tenemos otra gran problemática cuando nos reunimos con los profesores, que es escuelas de cine hay por todos lados. Pero el problema grande es cómo enseñar la creación en la academia. Textual de palabra de Barney. Y una persona que trabaja conmigo me dijo que en Rosario hay una persona que lo puede enseñar. Y dijo que era usted. Yo quedé lívida. Yo no. Sí, usted, yo era director de teatro, ¿no? Usted tiene que pagar el programa con el cual, por otra parte, yo después hice mi examen con mi propio programa de 26 años atrás. Porque ese es el programa que usaban, no lo cambiaron. Entonces, la primera obsesión mía era, yo venía del teatro, de la acción, del cuerpo y del movimiento, por el amor de Dios, de los procesos de la emoción, y aparte me tocaba teoría estética de los medios, donde me tocaba una práctica de guión adentro de mi cosmos. Hacían poemas, hacían guiones, repasaban guiones de otros, guiones de teatro y no de cine. Bueno, era un lío terrible, yo los acunaba, les cantaba, había gente que cantaba, se sacaban conceptos de adentro de la canción, íbamos a los sótanos, porque había clases que solo en los sótanos y sin luz, con una lucecita así la podía dar y si no, no lo podía dar. Bueno, muy loca, decían que era un personaje, anotate con el personaje, digamos. Lo cual no quita que estudié como nunca en la vida. Me ponía a las 4 de la mañana un despertador para estudiar mucho más de lo que había estudiado. Y estudiaba. Yo siempre digo que si hubiera tenido a alguien para abrazar, seguro que no hago la facultad. Y estudiaba y se me aceleraba el corazón, se me creaba en un hecho emocional, en un hecho vivo, cuando encontraba un concepto que podía hilvanar en ese enjambre que estaba poniendo. El primer enjambre era, ¿cómo no se me muere la oralidad frente a la escritura? ¿Cómo mantengo no solo la atención, sino mantengo los oídos y las palabras abiertas y al aire para que se creen nuevos relatos, pero también nuevas formas dramáticas que sostengan el relato?
nuevas formas de secuenciación y metonimia que sostengan el montaje. Porque tenés que ser, para hacer cine tenés que ser un maniático, porque tenés que escribir 4 escrituras, te tocan 8, pero se las voy a simplificar. Tenés que escribir la narración y no van para colmo una después de otra. Tenés que escribir la narración y no escribís. Voy a hablar sobre la tortura y mi desprecio por todo racional. Y después cuando estás frente a la bendita hoja en blanco, la bendita hoja en blanco te está planteando qué ves, qué oís, qué textura tiene. ¿Qué textura tiene esta palabra? Ni siquiera qué palabra va, ni qué palabra oís, sino qué palabra dice la otra cosa de Alejandra Pizarnik. ¿Qué palabra dice más y otra cosa? Pues ni siquiera hacerte un guión literal, pero después te voy a obligar a encontrar lo humano, la otra escena. Como veías en los anfiteatros griegos, ¿dónde es la escena? La otra, la de Manoni, la que está detrás de la escena, esa que habla de lo humano, esa que interpela alguna crítica del poder o de los derechos humanos, esa que se pregunta qué somos los humanos hoy. ¿Por qué? Ustedes dirán que vos no podés filmar un casamiento cuando estudias imagen y sonido y no te podés rebuscar con darle un video a una institución, pero sí, y yo soy la primera que te voy a ayudar. Pero vos, ¿cuántas películas vas a hacer en tu vida? Porque vos no sos Martin Scorsese, ni yo soy nada de todo eso. ¿Cuántos libros me escribí en mi vida? Y entonces, a esos seres que yo tengo por única vez un cuatrimestre entero, los dejo pasar sin decirles que tienen ficciones personales, pero te van a creer. Ah, claro. Esta mujer no cree en la razón, cree en las sensaciones, en la emoción, en la educación emocional, no cree en la imaginación como imagen interna y desprecia la razón. Si no hubiera sido ministra si despreciara la razón, no defendería la democracia si despreciara la razón, no hubiera militado en política si despreciara la razón, señores, no hubiera sido maestra si despreciara la razón. No sé si me merezco el nombre de maestra, pero lo que yo quería era enseñar de otra manera. Yo había aguantado 3 facultades, chicos, en una me recibí, en otras no me recibí, pero yo es esa que me interpelen en lugar de que me pregunten, que los escenarios de nuestra visión, que me roben palabras al teatro para ponerse a las ciencias sociales, que me saquen la palabra libertad del lugar donde fue acuñado para ponerlo en la libertad del mercado y en la riqueza, que me vacíen todo el sentido para pasarlo, como dice Aleman, el crimen perfecto, para pasarlo para el otro lado y hacer otro relato mortífero. Eso yo no lo puedo dejar pasar. La primera obsesión es cómo hacemos con toda esta oralidad desatada, con toda esta emoción y todas las historias, porque también había en mí algo impresionante en la enseñanza sobre la cual yo no hubiera soportado el ministerio. Voy a repetir, yo no hubiera soportado 12 años el ministerio, porque o haces política concreta y superestructural o no soportás un ministerio. Yo no estaba en agrupaciones políticas ni decidía políticamente sobre las variaciones del partido. Fueron muy tremendamente generosos conmigo, especialmente el primer gobernador Wiener, y me dieron todos los presupuestos habidos y por haber para que hiciera los trípticos, el Cairo, que reformara, y si era con otros. El que no trabajó en colectivo por miedo a estar solo, por encontrar familias sustitutas, digo yo, que es en mi vida, no sabe lo que es convocar a un colectivo. ¿Sustitutas o no sustitutas? No le creo.
tarde o temprano se quiebra, pero no se quiebra como se diría la militancia, se quebró. Se quiebra adentro, se quiebra por dentro, después de 20 horas de trabajo por día, mientras ahora te dicen que eso es la casta. Pues dejaste tu casa vacía y no llamaste ni España en tus funciones, pero ahora te llaman la casta. Gracias a Dios, por la calle a mí no me han dicho la casta. Todavía no me han dicho la casta. Pero algún día lo van a decir. Vos fuiste funcionaria, nobleza. Sí me di cuenta, porque yo vengo del 70, que las clases a mí me llenaban tremendamente la cabeza de historias y de cosas. Después veía a mi nieto y no dormía toda la noche, a las 11, a las 6 de la mañana salía para acá para estar filmando a las 9 y había salido a las 6 de la tarde de acá, a ver si me entiende, para que no se dieran cuenta que ese día no estoy. Pero yo, esa oralidad me llenaba de historia de los brasileños, de los colombianos, porque en ese momento la Universidad de Buenos Aires tenía acuerdo y venían todos los latinoamericanos a las clases como podían, los brasileños como podían y todos los demás con su idioma y su forma, porque les resultaba más barato entre 4 alquilar una pieza que pagar la universidad pública en Perú. Y yo he estado en esa universidad pública, y no te estoy hablando de los chilenos porque es otro pasar que me voy a quedar hasta las 10 de la noche. Entonces la primera obsesión es cómo enseñar y también después cómo hacer para transformar en una síntesis discernible, no una síntesis, pero un devenir, porque síntesis, yo a la síntesis necesitaba una conversación entera. ¿Viste? La simplificación no. Prefiero el bricolage a la simplificación. Prefiero que somos cambiadores de figuritas y somos armadores de rasting. Prefiero el rasting educativo que la simplificación y el PowerPoint donde el tipo se para y lee. 1. Tenés que hacer esto para encontrar una historia. 2. Encontrar la historia tendrás que ver cuando el personaje, como diría Canare, en el ente no te lo enseñan, en el cómo no te lo enseñan, y en la página 36 tenés que hacer línea de giro. Yo ese modelo no lo aguantaba más, para eso hice derecho. Y debe ser una de las facultades que está más homogeneizada en el discurso. El discurso jurídico es un discurso pesado, chicos, y tenés que soportar el discurso jurídico con eso me mantenía. Y después la filosofía era mi vida, entonces me recibí a los 19 años para ir a filosofía. Y yo quería un enfoque filosófico, no en un sentido de historia de la filosofía, sino un enfoque filosófico muy lleno de preguntas, en el sentido de la pregunta filosófica y de la pregunta por lo humano. Y de la pregunta por quién somos y la pregunta por la otra escena de la escena. Cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Me acostumbro con que digas además más, pero yo quiero que digas otra cosa. Entonces empecé a hacer como una teoría personal, malos nombres en las teorías personales. Por ejemplo, el derecho a la penumbra fue un escándalo, incluso el diario La Capital, búsquenlo, dice la chiqui lucha por el derecho a la penumbra. Yo iría a la constitucional de ahora a proponer el derecho a la penumbra. ¿Por qué? Porque me lleva, nunca le van a poner en la constitucional el derecho a la penumbra, pero sí le van a poner el derecho, el interés superior del niño que está en la convención, pero también está dentro del articulado de la reforma del 94. Y resulta que nadie fue a un juez a pedir un derecho de amparo por quitarle la poesía y por hacerle exigua la simbolización o crear una simbolización paralela, mortífera, que hace daño, que no da esperanza y que va haciendo caer la simbolización, porque es una simbolización tan literal, tan basada en el odio, que la literalidad va haciendo más flaca y más flaca la simbolización en lugar de agrandarla. O sea, primero convencerlos
de desaprender. O sea, el primer paso era, tanta vida mía, dice Marilena Ward, desvivir, no sé, desvivirse, como los actores. A la lejanía me acostumbraré, pero no es desvivirse, tu madre se desvive por vos, tipo culpa cristiana, no, es literalmente desvivirse, no sé, a la lejanía me acostumbraré, pero va por dentro de la procesión sin señalle a Dios, sin señalle a Dios. Una era que yo sabía que el pensamiento en imágenes, que no es pensamiento, es una, Chaplin diría, es la forma de responder que tiene el niño, a través de la huella de los sentidos, no sabe que está separado del cuerpo de quien lo cuida, no sabe que es un otro. Mi nieto de 2 años le hicieron copiteca, se pelea con su imagen y dice, andate, nene. Entonces el padre le puso, ya está el copiteca ahí esperándote. Entonces él va y hace toda la gente, le dice, andate copiteca. Porque todavía no se encontró, y cuando se encuentre va a decir, Winnicott, no lo digo yo, lo dice Winnicott, va a mirarse al espejo y va a decir, yo era otro de mamá. Estos chicos son otros, que me hacen bullying, que se burlan, que uno es más inteligente, que tienen rivalidad, que no es. En el fondo de todo despertar, todo es hermoso. Adén Arabia, Paul Nizam. En el fondo de todo despertar están todas las miserias de una época. Publicado por Sartre, para que sepan claramente de dónde venía este Paul Nizam, muerto a los 27 años. Del existencialismo obvio. Y del surrealismo, de donde había sido echado por Breton. Entonces, lo primero es vivir, desactuar, para que vayan a encontrar la imagen aparente y reformulada, ficcional, no de su vida, porque todo el mundo cree que es de la vida. ¿Sí? Tengo que terminar. Es de la vida. Están aburridísimos. Pero no es la imagen de tu vida. En el teatro yo descubrí que uno también tiene incorporado como imágenes la luz del espacio, el tiempo, el cuerpo. Ella lo dijo, sinestésico. Entonces, lo dice muy bien Fabio. Fabio dice, Leonardo Fabio dice, yo tenía que poner una sola luz en la plaza, porque en la plaza de las Canitas, donde yo vivía, había una sola luz de un farol, y ahí abajo había una prostituta de la que yo estaba enamorado y contaba las monedas para ir con ella. Y por eso esa prostituta tenía el pelo cortito, y todas las mujeres de mi vida, más mi actriz, tienen el pelo corto. Lo que vos tenés internalizado en esos 3 primeros años que olvidaste, porque la vida te puso a olvidar los 3 primeros años o por algún tipo de psicoanálisis o de trabajo, y la muerte, la pandemia, te digo, vení acá, te queda poco tiempo, la vida es fugaz, así que ponete a pensar en el tiempo. Te separó el cuerpo del tiempo y te pusiste ahí, pero el cine, con esto voy a terminar, de todo esto, lo primero es volver a pensar como los 2 años, que no lo lográs, pero sí lográs pensar en ficciones propias, porque en realidad todo lo que digas son fantasmáticas, son cosas que vos creés que viviste, pero no sabés si viviste, si no las viviste, si las olvidaste, si las transformaste, y que depende si la contás con humor, porque te da vergüenza, o le saltaste otra parte, o es un hecho o no es un hecho, la luz era la luz de la plaza, o era la luz de la meseta de luz de tu padre. Vos todo eso lo tenés incorporado en imagen, en texturas, en formas de tocar. Y el cine justamente es como una prótesis simbólica, diría Bettetini. Eso se lo debo a Patricia Rogeri. A Bettetini se lo debo a Patricia Rogeri. Está acá.
que me sirvió muchísimo en el cine, porque decía, si el cine es una pantalla, ¿cómo vemos la profundidad? Y cómo nosotros que tenemos el amor y la profundidad para Almodóvar. Y entonces, si es la profundidad, ¿qué tiene que ver él con la profundidad? ¿Y en qué película lo podés ver? Lo podés ver en La ley del deseo. Ella viene de perder el amor, viene en el melodrama. Y en el melodrama llueve encima porque tus lágrimas no alcanzan. O sea, llorás y encima llueve porque llueve el mundo. Llora el mundo tu pérdida de amor. Es un melodrama. Si no hay Riften, no hay melodrama. Y entonces, todo esto es en clase. Y todo el mundo llorando, y bueno, ¿sabes por qué lloraban? Si por Riften, por el melodrama, o por quién lloraban, ¿no? Porque se lo dijeran. Y entonces, viene ella caminando con un taco roto, vestida de rojo, por supuesto, que tiene que vestir, tengo que vestir de rojo, y se tiene que, sí. Y cuando llega, gracias, bueno, cuando llega a un tipo que está amaneciendo y está limpiando la vereda con una manguera, le pide al tipo, mójeme, porque no le alcanza la lluvia y le alcanzan las lágrimas para el amor perdido. Entonces el tipo dice, ¿cómo no? Y agarra con una manguera y la manguerea en toda la distancia donde ella va caminando. Ese es Almodóvar. Por el rojo, por la manguera, exageradamente manguera, la lluvia, las lágrimas, la manguera. ¿Qué tendrá que ver la manguera con la lluvia? Y sin embargo, la manguera tiene mucho que ver con la lluvia. La primera es desaprender para volver a un pensamiento en imágenes, que es una metonimia poética. Un pensamiento en imágenes siempre es metafórico o es metonímico. Eso de que Jackson, de que venía del futuro, es cierto, venía del futuro, son los dos polos retóricos. Siempre ese de imágenes, pero ese de imágenes no es tu vida, no es autorreferencial, es poner en juego no los modelos de los manuales, ni los modelos de las películas que te enseñaron como modelo. Poner aquellas luces que te sorprenden, poner aquellas profundidades que necesitas, poner aquella palabra que dice otra cosa. Por eso el análisis de Casa de Muñeca, porque en Casa de Muñeca, yo hablo demasiado, porque en Casa de Muñecas, yo no voy a hacer todo el análisis, te lo prometo, Luis, pero él la quiere retener después de un montón de líos tremendos, y ella se quiere ir en medio de la noche, en 1870, Estocolmo, después de venir de bailar con una religión con los senos afuera, para que él demuestre a todo su vecindario lo hermosa que es su mujer. Y ella siempre ha tenido hijos, qué sé yo, pero no te voy a contar toda la historia. La sabe decir, no la saben, no se preocupen porque lo que voy a decir vale igual. Entonces, él dice, no, ahora estamos salvados, es salvando de una extorsión, estamos salvados. Ella le dice, que le había dicho, ¿cómo puedo tener un esposo, una mujer así? ¿Cómo? Igual que tu padre, Mi honor has pasado por el piso, bien. Entonces ella, piensen en la mujer en 1870, le dice, siéntate, Thorwald, tenemos que hablar. Que es el primer momento en el teatro moderno donde una mujer sienta a un hombre. Cambian dos, es como mirar el fondo del mar. Por eso te digo, tenés que ser atrevido, porque después de eso vino muchísimo más. Siéntate, Thorwald, tenemos que hablar. Y entonces él sigue argumentando, ella sigue contestando, y en un momento le dice, ¿qué? ¿No fuiste feliz en nuestro matrimonio? Y ella dice, no fui feliz, estuve alegre, que es otra cosa. El público, cuando yo hacía la obra, hacía ¡ah! El público hacía ¡ah! Porque si separas la felicidad de la alegría, también podés estar feliz o estar triste. Si separás una cosa que está
embrincar en la otra es una operación de sentido de altísimo vuelo. Y para colmo, estuve feliz, para colmo verbo. No fui feliz, estuve alegre, verbo. El verbo ser, de Michel Foucault, de ahí se desprende toda la cadena del lenguaje según Foucault. Bueno, esa era una de las obsesiones, que se dieran cuenta que sus ficciones eran propias, no eran modelos adquiridos, ni siquiera admirados. Que esos modelos también eran su experiencia y que también estaban imbricados. La segunda es la lucha por el sentido. Preguntarse, ¿para qué hago esta película? Y si tengo escena, todos los míos saben lo que yo quiero decir. Cuando me dicen, estoy filmando y tenés escena, me parece un destrabalengua, quiere decir, tenés una escena fundante que tenga algo que ver con vos, que no quiere decir de tu vida. Sí, me dice mi ayudante, son dos hermanos que van a levantar la casa de la madre. Mi escena de los hermanos permanece, porque tiene 3 películas donde hay hermandad y hay un padre ausente. Entonces, que me deje de bromar, yo no hago psicoanálisis, pero tiene una escena fundante que no es buena para toda la vida. Le dije, la última película que hace entre hermanos, no podemos volver a hacer una película entre hermanos. Entonces, ficciones propias, el sentido, la audacia del vaciamiento de sentido en el que vivimos. Yo no voy a repetir todo lo de Leandro, pero sí decir de Bifo Berardi, que está tan enojado que está extremo, ¿no? Bifo Berardi yo lo conozco, y lo conozco personalmente, lo conocemos, y hemos hablado y hemos cenado con él, pero está enojado, entonces su último libro está enojado. Un tipo que hace, como dice Leandro, que hace cine, se tiene que poner en la cabeza si está del lado de una maquinaria cibernética manejada por corporaciones que repiten modelos que dan dinero, o si en esa maquinaria, yo no digo que no lo dejen de escribir, si va a combinar esa maquinaria con algo que haga una pregunta sobre qué es vivir, que en algo se pregunte qué es hacer sociedad, que en algo se pregunte si es una nueva era civilizatoria o es una crisis, que en algo se pregunte qué vamos a hacer con un genocidio, que en algo se pregunte qué distancia hay entre el poder y el pueblo. Uso la palabra pueblo porque el poder es tener principios, y con esos principios hacer un programa que te crea preguntas y te crea problemas, y esos problemas dependen del presupuesto, y entonces vas a ver si te metes en lo privado o en lo público, y el proletariado es con P, y todo es con P. El poder y el padre, y la pornografía política es con P. Pero ahí te vas a tener que de alguna manera saber si estás en un lugar para vender y para consumir, o estás en un lugar para, como ella dijo, desplazar o condensar algo que tenga que ser dicho, aunque haya sido dicho como la vieja fábula de los sentimientos muchísimas veces, dicho desde ahora, dicho desde esta generación, dicho desde hoy, dicho desde vos, dicho desde, no hay ningún vos solo cuando estás enseñando, dicho desde nosotros. Muchas gracias. Gracias, Chiqui. Y muy amablemente va a firmar libros a todos los que quieran.